Bienvenidos a este cuarto módulo del curso de indicadores técnicos. Vamos a ver el Directional Movement Index. Verás que estoy un poco más contento de lo normal porque vamos a ver mi indicador favorito, es el DMI, que como saben viene acompañado del ADX, el Average Directional Index. Este indicador es un oscilador creado por Welles Wilder y es un indicador que a mí me encanta, básicamente por el tipo de señales que nos arroja y también por su fórmula matemática por detrás, donde podemos darnos cuenta que realmente es un indicador que se mueve justamente por el price action y no toma cosas muy extrañas de volatilidad y ese tipo de cosas que tampoco están mal, pero a mí me gustan estos tipos de indicadores que nos van directamente al hueso, a las velas, ¿no? Para los que no saben, lo voy a explicar de una forma súper rápida y súper sencilla. El DMI se basa en la diferencia de máximos y mínimos de las velas, ¿no? Si la diferencia entre máximos en una tendencia alcista es considerable, nos va a dar una señal de una tendencia muchísimo más sólida. Por el contrario, si la diferencia entre mínimos, entre el mínimo de una vela y el mínimo de la otra vela, es considerable, nos va a dar la señal bajista mucho más clara, ¿no? Cuando estos se intercambian, cuando los mínimos se juntan o cuando hay un cambio de tendencia, nos produce los cruces de compra y de venta para que nosotros lo podamos aprovechar en el mercado. Dicho esto, vamos a verlo más en detalle porque así en el aire es muy difícil de entenderlo. Vamos a verlo en las pantallas con diferentes ejemplos prácticos para que lo puedan entender y lo puedan aplicar en todos sus análisis. Vamos. Bien, vamos acá con la pantalla, en este caso estamos con Bitcoin en gráfico daily, como hacemos con todos los indicadores, nos vamos a ir a la parte de arriba, a la parte de indicadores, y acá en el buscador vamos a apretar DMI, vamos a buscar DMI, y acá vamos a ver la traducción bastante fea, para mi gusto, que es índice de movimiento direccional, o Directional Movement Index en inglés. Vamos a apretar un clic, lo vamos a marcar como favorito, así ya nos queda en nuestra biblioteca acá de favoritos. Miren que ya tenemos media móvil, exponencial, volumen, ahora le sumamos el DMI. Acá lo tenemos el DMI en la parte de abajo del gráfico. Recuerden que todo lo que son osciladores van por la parte de abajo y no están dentro del gráfico, ¿sí? Y acá lo tenemos. Vamos a entrar rápidamente a la configuración y vamos a ver cuáles son los usos y formas de utilizarlo, o por lo menos cuáles son los que yo más utilizo. Bien, lo primero que vamos a hacer es irnos a la configuración. Vamos a apretar acá donde dice opciones de configuración y tenemos tres opciones para elegir, ¿no? Tenemos, por un lado, el estilo, la visibilidad y la entrada de datos. En la parte de entrada de datos no vamos a tocar nada acá, ¿eh? Tenemos los suavizados para la ADX, la longitud, que también son básicamente los periodos de cada DI, y el time frame, ¿sí? Acá vamos a ir a el estilo. Vamos a tener el ADX, el DI positivo y el DI negativo. Yo voy a setear mis colores, los que me conocen ya saben cuáles son los colores que yo utilizo. Utilizo el celeste para el ADX, utilizo el verde para el DI positivo y utilizo el rojo para el DI negativo. Esta es mi configuración preferida, la que yo más utilizo, y para este caso que estamos explicando el indicador voy a ponerle un poco más de grosor a las líneas para que sea un poquito más claro toda la explicación, ¿no? Bien, ahí lo tenemos, perfecto. Por último tenemos la visibilidad, es un poco lo mismo que venimos viendo con el resto de indicadores, esto no se toca, todo esto queda así como está. Bien, acá tenemos el DMI, lo que voy a hacer para explicarlo de una forma un poco más clara y después lo vamos a agregar al final, va a ser sacar el ADX, ¿sí? Fíjense que tenemos tres herramientas, tenemos el DI negativo, tenemos el DI positivo y tenemos el ADX. Voy a sacar el ADX, ahí lo vamos a sacar, y nos va a quedar solamente el DI positivo y el DI negativo, ¿no? Bueno, es muy fácil para aquellos que quieren saber cuáles son las entradas y las salidas de este indicador. Básicamente, cuando se produce un movimiento como este que estamos viendo acá, fíjense acá abajo en el cursor donde les estoy mostrando, cuando se produce este cruce, que fíjense que la media móvil roja cruza a la baja, la verde o la verde cruza al alza a la roja, es una señal de compra, ¿sí? De hecho, lo vamos a marcar en el gráfico. Vamos a ir acá las líneas, vamos a marcarlo acá en el gráfico, ¿sí? Lo voy a marcar con un día de diferencia porque siempre nosotros tenemos que entrar cuando el cruce ya se produjo. Vamos a marcarlo ahí, ahí tenemos una primera señal, este en el caso es una señal de compra en el indicador. Recuerden que ningún indicador se tiene que utilizar como una herramienta única para tomar decisiones. Es un conjunto de decisiones que va con soportes, resistencias, otros indicadores, medias móviles. Bueno, ya lo que ya expliqué, esto es un indicador de apoyo. Vamos a marcar las últimas señales en gráfico daily de este indicador. Vamos a marcar esta señal, acá marcó una señal de compra y acá tenemos la señal de la venta de esa misma operación. Ahí, enseguida, ahí tuvimos una falsa entrada, pero porque todavía no activé el ADX. Ahora cuando completemos el ADX van a entenderlo un poquito mejor. Bien, acá estamos en este caso en un gráfico semanal y lo que vamos a ver es las señales, ¿no? Fíjense que acá lo que tenemos es una señal de compra, en este punto que tenemos por acá. Acá no llegamos a tener esa señal de compra, porque fíjense que los DI se tocan pero no se cruzan. Acá tenemos una señal de venta, en este punto. Acá tenemos señales confusas, ahora lo vamos a ver porque el ADX todo esto lo soluciona. Acá tenemos una señal de venta, acá tenemos una señal de compra, acá tenemos una señal de venta, acá tenemos una señal de compra. En estos periodos vamos a ver que el ADX nos soluciona muchas cosas. Y bien, estas son las señales que tenemos. A esto le vamos a agregar el ADX, ¿sí? Nosotros, en base a estas señales, podríamos tomar decisiones. De hecho, acá marcó la compra en este punto de por acá. Vamos a hacer un poquito de zoom. En esta vela que tenemos por acá, marcó la compra el DMI, en este caso el DI positivo y el DI negativo. Pero vamos a agregarle el ADX, que lo tenemos por acá. Y fíjense que el ADX es básicamente una línea que tenemos en el gráfico. Esto hay que prestar bastante atención, mucha gente se confunde. El ADX no nos marca la dirección de la tendencia. El ADX lo que nos marca es la fuerza que tiene la tendencia que nosotros estamos analizando. Por ende, si no tenemos una tendencia fuerte, no tiene sentido que nosotros hagamos las entradas. Vamos a explicar esto un poco más práctico, ¿no? Hay una línea horizontal que Welles Wilder, el creador de este indicador, dice que va en el punto 25. De hecho, lo voy a marcar con una línea y lo vamos a poner con las coordenadas exactas. Vamos a coordenadas y lo vamos a marcar en 25, ahí lo tenemos. Donde Wells dice que todas las señales que dé el DMI, o sea, el DI positivo y el DI negativo, con el ADX por debajo de 25 no hay que tomarlas como verdaderas. O sea, ¿a qué se refiere esto? Acá tenemos un cruce del DI positivo por encima del DI negativo, un cruce de compra, y acá tenemos el ADX marcando la confirmación de la tendencia alcista, ¿no? Entonces nosotros deberíamos entrar al mercado en este punto, cuando el ADX rompe al alza el punto 25.
Vamos a ver qué es lo que pasa en el gráfico. Y según Wells Wilder, creador de este indicador, nosotros deberíamos haber entrado al mercado en compra en este punto que tenemos por acá, en esta vela que tenemos por acá. Efectivamente tuvimos un rendimiento muy bueno, más o menos desde los $6.000 hasta los $13.000 de mínimo a máximo, pero bueno, si después no hubiéramos mantenido, el rendimiento hubiera sido relativamente bueno o muy bueno. Vamos a buscar otro ejemplo. Fíjense acá tenemos un cruce positivo, pero el ADX está por debajo. Acá se pone por encima el ADX del punto 25, vamos a marcarlo y fíjense que más o menos por acá, ya con un DI positivo por encima y un DI negativo por debajo, con una gran suba del DI positivo y un ADX subiendo, acá nos marca la compra. Obviamente el rendimiento fue muy bueno y la venta la marca en este punto. Lo vamos a marcar acá en el gráfico. Es una venta válida porque la ADX está por encima. En este punto nos marcaría que hubiéramos salido. Hubiera marcado la entrada en $11.900 y la salida en los $45.000. Una muy buena inversión. A partir de ese entonces, nunca más el ADX marcó compra hasta cuando, hasta el día de hoy. Fíjense que acá tenemos una compra y tenemos el ADX por encima del punto 25. Levemente. Así que deberíamos haber comprado recién en este punto. Estamos hablando de un gráfico semanal. Si nosotros nos vamos a un gráfico diario, por ejemplo, fíjense lo que tenemos acá. Vamos a hacer un poquito de zoom. Y acá tenemos, fíjense, un cruce del DI positivo por encima del DI negativo y recién el punto 25, que lo vamos a volver a marcar. Fíjense que fue quebrado recién en este punto que tenemos por acá. O sea que la confirmación de este movimiento en realidad lo tenemos en este punto. Cada uno puede utilizar o no el ADX, yo les estoy mostrando cómo realmente se debería utilizar, pero según el indicador nosotros deberíamos haber entrado en la operación en este punto que tenemos por acá, ¿sí? Acompañado de otras herramientas, de otros indicadores y otras cosas, como por ejemplo el movimiento de las velas, podemos complementar un correcto análisis para buscar posibles targets en los próximos movimientos, ¿no? Fíjense cómo por acá estaría empezando a producirse una señal de cruce a la baja para que nos marque una posible operación a la baja, ¿no? Un short, apostar a la baja para ver si ganamos con el movimiento bajista. De esta forma es como se utiliza el ADX. En este momento estamos viendo que el ADX está bajando básicamente porque no estamos teniendo tendencia. La tendencia era alcista y por eso el indicador empezó a subir, pero fíjense cómo está empezando a bajar la tendencia y estaríamos perdiendo una tendencia en el corto plazo. Estaríamos dejando de tener una tendencia clara en el corto plazo, por eso el ADX empieza a bajar. En el caso de que la tendencia empiece a ser bajista, probablemente vamos a tener nuevamente una subida del ADX, porque recuerden que el ADX nos dice la fuerza de la tendencia, pero no su direccionalidad. Que el ADX esté bajando no quiere decir que el precio está bajando. Como tarea para poner en práctica lo aprendido, los invito a que prueben el DMI en diferentes activos, que se fijen en las señales que generó en el pasado, sobre todo en temporalidades más altas. No les recomiendo el DMI ni casi ningún indicador, salvo algunos que están programados para temporalidades bajas, que son muy pocos por cambios de volatilidad, ya lo hablaremos en el futuro. Utilicen estos indicadores de gráficos de 4 horas para arriba, no de 4 horas para abajo, porque son indicadores que, al utilizarlo en temporalidades más bajas, con la volatilidad que estas tienen, suelen tener estas fallas. Pruébenlo en temporalidades más altas y con diferentes activos para ver cómo se llevan con este indicador. Dicho esto y explicado el DMI, les pido que recuerden que el indicador siempre es secundario al precio y que lo utilicen como una herramienta más en todos sus análisis. Lo más importante es el price action, es lo que mueve la aguja de si nosotros vamos a comprar algo barato o caro. El indicador lo que nos ayuda es a gatillar, a decir, bueno, este es el momento para comprar porque el indicador me está generando ese punto de compra. Explicado esto, vamos a pasar a un indicador de momentum, al Elliott Wave Oscillator, que nos va a marcar dónde hay mucha fuerza y volumen en un punto determinado para empezar a decidir si es un momento donde el mercado debería empezar a bajar o dónde es un momento donde debería empezar a subir. Es un indicador que yo lo complemento muchísimo con el DMI, así que los invito a participar del próximo módulo. Nos vemos ahí.